Hola, buenos días a todos. Pues bienvenidos a los seminarios de la Unidad de Bioingeniería que vamos a tener todo este semestre, de hecho todo este año, pues los viernes, durante el tiempo que tengamos clases, en vacaciones no hay seminario. Agradezco a los coordinadores de los seminarios por ayudarnos a la organización de los mismos, entre ellos la doctora Catalina Soriano Correa, la doctora María Guadalupe Salinas Juárez, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, que nos acompaña desde el CIATEC en León, Guanajuato, al jefe de la unidad, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, al doctor Enrique García Leal, de reciente contratación como tiempo completo en la carrera de Ingeniería Química, igualmente a la doctora Linda Verónica Campos Fernández, también de los nuevos tiempos completos que se están integrando a la carrera, a la doctora Alejandra, que no nos va a poder acompañar, y entre otros. Pues en esta ocasión les comento que el seminario va a cambiar un poquito de nombre, ahora se va a llamar Seminario Permanente de la Unidad de Investigación en Bioingeniería. Esto con el fin de que se registre y se les pueda dar constancia a los ponentes. Entonces ya estamos en ese proceso de registro. En esta ocasión, pues va a presentar el jefe de la unidad de bioingeniería, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, para lo cual pues voy a dar una breve semblanza antes de que comience. Él es profesor titular B de la carrera de Ingeniería Química, definitivo. Es ingeniero químico por la Facultad de Química. También tiene una licenciatura en Matemáticas Aplicadas por la UAM, Iztapalapa. Es maestro en Ingeniería por la Facultad de Química, con el mejor promedio de la generación y postulado a la medalla Alfonso Caso. Posee estudios de maestría en Física, con especialidad en Física y Estadística por parte de la UAM, Iztapalapa. Es doctor en Ingeniería Química por la Facultad de Química con mención honorífica. Sus estudios doctorales, también está postulado por sus estudios doctorales a la medalla Alfonso Caso y realizó una estancia de investigación de un año en el Centro de Investigación en Polímeros. También ha hecho estancias postdoctorales en McGill, en Montreal, Quebec. Y bueno, él es autor de más de 35 artículos de investigación indexados en el JCR, 3 capítulos de libro, 3 libros especializados en flujo pulsátil, fenómenos de transporte y reología. Sus trabajos de investigación han sido citados más de 700 veces y ha impartido pláticas en congresos de Italia, Canadá, Alemania, entre otros. Y pues además de todo es amigo y es el líder de nuestra unidad. Así que es un gusto tenerlo aquí y pues adelante, doctor. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, primero que nada, obviamente quiero agradecer a todos ustedes por su amable presencia. También agradecer aquí a la unidad de bioingeniería, a todos los que conformamos esta parte. Ahí veo también a la profesora Dominga, a todos mis compañeros que a veces uno, por tiempo, no puede mencionarlos a todos, pero el doctor Luis, Antonio, a toda la gente que está aquí y a los jóvenes que nos permiten dar el seminario. Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo les voy a platicar ahorita de un, de un, este, de un reciente artículo que acabamos de publicar. Esto es lo que queremos, esto es hacia dónde vamos. O sea, una de las razones por la cual el doctor Fausto y un servidor estamos trabajando muy fuertemente en esto es la creación primeramente de un posgrado en bioingeniería. El primer paso fue entrar como tutores, un grupo de profesores para la maestría y doctorado en ciencias químicas. Después vamos a pelear porque seamos tutores en biomédicas y en la maestría y doctorado en ingeniería. Pero más allá de eso, la meta es crear ese posgrado independiente, pero que pertenezca a la UNAM y que sea sede de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Bueno, entonces, un sueño podría ser que parte de este posgrado o una parte muy fuerte se diera en el campus 3 de Tlaxcala, obviamente en campus 1, campus 2, pero bueno, eso es básicamente lo que queremos, ¿no? Eh, Queremos también la internacionalización de estudiantes y profesores que hemos titulado ahorita más de 50 alumnos de licenciatura. Tenemos varios alumnos que están en el extranjero
está en la Universidad de McGill, aquí de la FES Zaragoza. Entonces, lo que queremos es esa internacionalización porque necesitamos formar ya redes de colaboración muy fuertes con todos los grupos y por eso es la necesidad de hacer trabajos multidisciplinarios que incluyan a mucha gente, ¿no? Entonces, lo que les presento ahorita es un trabajo que les iba a presentar en seminarios hace unos 2 meses, que es el flujo continuo por compresión de un fluido complejo, que esto yo lo empecé hace 20 años en la maestría y me tardé 20 años en concluir este trabajo, ¿no? Con un grupo de colaboradores, aquí está el doctor Ramírez Torres, que tiene un doctorado en física aplicada, bueno, en materiales, la doctora Catalina Soriano, que hace mecánica cuántica de proteínas, la doctora Sánchez Villavicencio, que hace cosas de biología experimental, que es dinámica molecular, la doctora Campos Fernández, que hace cosas también de dinámica molecular, el doctor Gabriel Escanio, que está en el CICAT, creo, que se encarga de cuestiones de fluidos complejos, el doctor Hernández Abad, que está en liberado de fármacos, y este líder pues de toda la investigación que está en la carrera de ingeniería química, el doctor Fausto, que hace geometría teórica experimental y básicamente todo lo que es los proyectos importantes de este trabajo, ¿no? Entonces, ahí está el jefe de carrera, lo salvo. La introducción es básicamente lo que voy a dar, que es el flujo por compresión, los casos, básicamente el modelado, los casos asintóticos, las reglas de escalamiento, cómo se resolvía el problema con teoría de perturbaciones a orden cero y primero, y después las simulaciones pertinentes. Lo que quiero entender es esto, y esta es yo cuando entré a Canadá, en la Universidad de McGill, siempre decían the big picture, es decir, digamos, en una sola diapositiva, dar toda la información y el resumen de este trabajo. Nosotros tenemos aquí en la parte superior dos placas que están separadas a una distancia h. La placa de abajo está perforada por una serie de orificios como si fuera una regadera y está entrando un flujo continuo, es decir, por medio de un dispositivo, una bomba, nosotros estamos aplicando una diferencia de presión y manteniendo un flujo constante. Ese flujo constante va a entrar por una serie de orificios. Esto es como si fuera una regadera. Va a entrar por aquí y el líquido va, va a penetrar el plato inferior, va a llegar al plato superior y va a ejercer el líquido una fuerza. Y eso va a haber después un laminado radial. Entonces, la esencia de este trabajo es simple, calcular la fuerza que experimenta el plato superior debido a la presencia del líquido no newtoniano. Punto. Eso nos sirve, por ejemplo, cuando tenemos flujo por compresión en prótesis. Por ejemplo, mamá, cuando sufrió algunos problemas de su rodilla, tuvo que ponerse una prótesis de un biopolímero. Entonces, los huesos tienen un colchoncito que sería el colágeno o el cartílago. No sé, no soy médico, pero ese cartílago colágeno permite que no haya fricción y que no haya esos espasmos eléctricos que a veces a la gente, cuando se le acaba ese colágeno, lo siente y le duele mucho para caminar. Entonces, básicamente es entender cómo estos líquidos producen fuerza sobre partes mecánicas. ¿Qué tenemos? Pues un líquido que es un sistema micelar. Un sistema micelar es un sistema que tiene una parte hidrofóbica, hidrofílica, hidrofóbica, no le gusta el agua, se junta o se agrupa para evitar el contacto con el agua, y la hidrofílica sí, y se llaman micelas. Las micelas, cuando aumentas la concentración de estos entramados, pasan a tubos y después pasan a esferas o pasan a lamelas, es decir, dependiendo la concentración, cambia la estructura de la micela. Entonces, para caracterizar este trabajo, nosotros nos dimos cuenta de que tenemos que crear una ecuación nueva que sea de la FES Zaragoza, ¿no? Y ese es el modelo que nosotros estamos basándonos, porque aquí hacemos proyectos y este es un proyecto para crear una ecuación constitutiva. Cuando yo fui estudiante de la Facultad de Química, utilizamos un modelo que era el modelo Bautista Manero Hugh, que es un modelo muy exitoso, muy bueno, pero a mí no me gusta mucho
que solo queden 3 colaboradores, ¿no? Este es un modelo del grupo. Por eso no le pusimos ESR Model, que significa Exponential Structure Rheological Model, punto. Y no es ninguna persona en particular, es un grupo. Y aquí en Zaragoza somos un grupo. Entonces, lo que queremos hacer es mapear la fuerza en función de un número adimensional que relaciona el flujo, que es el Weissenberg, o Weissenberg, que es un número elástico. Muy bien, entonces eso es lo que queremos describir en esta, voy a borrar esto, ok, en esta plática. Déjenme, a ver, ya está. Pues la motivación, pues siempre se fue el doctor Fausto de esta figura porque, pues, yo me acuerdo que trabajamos sobre cristales líquidos con lo de estos sistemas de reducción que representa la araña, que es flujo extensional. Entonces, aquí el problema que tenemos es que no son tuberías rectas y aquí se necesitan fluidos bastante complejos para describir las propiedades viscoelásticas de cualquier sistema biológico. Entonces, lo que nosotros utilizamos es sistemas, modelos matemáticos y herramienta poderosa para resolverlo, ¿no? Este es un cristal líquido que es un sistema que tiene varias mesofases, que es la sólida y líquida y estamos en eso. ¿Cuál es la motivación? Si alguien me pregunta por qué estudiar sistemas biológicos, porque tienen estructuras altamente sustentables. Por ejemplo, la araña utiliza agua y la presión atmosférica para crear la fibra más poderosa a nivel ingenieril que hay en la humanidad. Y en cambio, el Kevlar o el doble Kevlar que se utiliza por los chalecos antibalas, utiliza ácido sulfúrico como solvente y temperaturas de 450 grados centígrados. Es decir, es altamente corrosivo y peligroso. El colágeno, que es uno de los trabajos que estamos haciendo aquí en un proyecto PAPIR, es para crear películas que puedan ser para la bioingeniería de la regeneración del tejido humano. Obviamente que se necesita biología, químico o química farmacobiólogos, perdón, químicos farmacobiólogos, se necesita físicos, se necesita ingenieros matemáticos para describir este tipo de sistemas. La pregunta aquí clave es, ¿cómo de una estructura que partimos de una solución podemos crear una película que sea libre de defectos, es decir, que no tenga nudos como en la madera y que puedan crecer las células en ese sistema y puedan ayudarnos para la regeneración? Hace años me quitaron a mí una serie de muelas y me pusieron colágeno, me abrieron y el colágeno se regenera, pero al 50%. Entonces, estamos estudiando ese tipo de... El sistema físico, pues como se los comenté, son dos platos separados a una distancia h, el flujo entra por la parte del plato inferior y lo que queremos es calcular la parte de la fuerza que ejerce el líquido sobre el plato superior. Entonces, pues básicamente esa sería la cuestión. La cinemática y dinámica de flujo, bueno, pues el vector velocidad, pues vamos a tener una componente en R y una componente en Z y va a depender de dos variables espaciales, R y Z, es decir, es un flujo inhomogéneo. El gradiente de velocidades que está aquí a su izquierda y que nos da los cambios espaciales, el tensor de esfuerzos que nos da las fuerzas que se aplican tangenciales o normales para que el líquido fluya. Recuerden que los esfuerzos cortantes son los que dan movimiento al fluido y es una matriz simétrica. Y estos que están aquí nos dan la elasticidad del material. Son normales. Aquí están las condiciones de frontera, que son en las paredes el fluido se va a adherir por fricción y va a ser cero. Y en la entrada solamente va a depender de R, es decir, la velocidad solamente es una función de R. Aquí está el flujo que se calcula y este es el parámetro que nosotros queremos calcular, la fuerza. La fuerza que depende del tensor normal y obviamente en coordenadas cilíndricas, que ayer estaba con el jefe de carrera y que dice, aquí está el jacobiano, es decir, la curvatura. Esta R nos da la curvatura del sistema. Ese es el problema con este tipo de sistema. Bueno, aquí está y vamos. Aquí está. A ver, un segundo, ya está. Las ecuaciones de conservación, ustedes ya saben la primera, que es la ecuación de continuidad, que es una ecuación de balance de masa. La segunda ecuación es una ecuación que tiene que ver con la mecánica newtoniana, que es la ecuación de Cauchy, pero es una ecuación integral porque tenemos tantas partículas que tenemos que hacer un promedio en un fluido. La tercera
es una ecuación que tiene que ver con el balance de esfuerzos totales, presión y el esfuerzo que es superficial, y el de abajo es el tensor unitario, que solamente tiene componentes en la diagonal principal y fuera de la diagonal son cero. Este es el modelo que nosotros hemos propuesto, el modelo ESR, que es netamente zaragozano y, pues, y si me perdona, atlantista. Entonces, pues ya sería, el primer término es la estructura, es la interacción estructura-esfuerzo. Esto tiene que ver con la parte viscoelástica, esto tiene que ver con la parte de relajación del sistema, esto tiene que ver con la rapidez de formación y este es con la parte de los mecanismos del solvente. Esta ecuación que está aquí, que tiene que ver con la estructura, y la voy a poner de este lado, si me permiten, esta es una ecuación tipo Arrhenius, que tiene que ver con la energía necesaria para destruir la estructura. Por destruir hay que tener cuidado, es decir, cambiar la estructura, es decir, tenemos un entramado de estructura que está, eso se puede ver como una pelota llena de agujetas, y esas agujetas por efecto del flujo se van desenrollando y se van orientando. Entonces, los fluidos los podemos ver a priori como sistemas que están enredados y cuando los metemos a flujo, se empiezan a desenrollar y cambia su viscosidad. La hipótesis es, entre más enredado es más viscoso, menos enredado presenta menos resistencia al flujo. Entonces, esta ecuación es una ecuación de Arrhenius. Aquí está. Es una ecuación de Arrhenius que habla de esa dinámica que tenemos y esta es para el bandeo. Entonces, tenemos estructura, elasticidad, tenemos relajación compitiendo con la elasticidad, tenemos rapidez de formación y tenemos solvente, es decir, los mecanismos de relajación. Entonces, bueno, básicamente es lo que tenemos aquí y ya. Entonces, aquí está la parte de la derivada codeformacional, que es la parte elástica del material. Rápidamente no voy a entrar en detalles, pero esto es la derivada material y esta es la parte elástica. Cuando estamos en esto, estamos en el régimen lineal. Cuando estamos en esto, altas deformaciones y tenemos la parte no lineal. Esta es la derivada material del sistema. Este es el tensor rapidez de deformación, que es la parte simétrica del tensor gradiente de velocidad, porque este señor que está aquí es simétrico, entonces este debe ser simétrico. Y este es el segundo invariante, el cual depende el tipo de flujo. Es decir, ahí estamos catalogando el tipo de flujo. Entonces, bueno, seguimos. Ya, esta parte. Esta es una figura que hizo el doctor Luis, que lo que expresa es básicamente lo que es este modelo, es tenemos una estructura compacta y cuando llegamos a una cierta energía, que es una ecuación de Arrhenius, esta, que es un máximo, aquí la energía se destruye, es la mínima energía que necesitamos o la energía de activación viscoelástica para cambiar la estructura y que cambie la viscosidad. Y después de esto, nosotros pasamos de un estado de mayor estructura a un estado de menor estructura. Es como si tuviéramos aquí una canica y nosotros con una pequeña perturbación la mandamos a un pozo de menor energía, es decir, cambiamos la energía. Es una rapidez de deformación en la cual nosotros empezamos a adelgazar o engrosar o cambiar las propiedades reológicas del fluido. Entonces, esa fue la idea que se nos ocurrió en el grupo. Insisto, esta parte fue del doctor Fausto en una plática que tuvimos. Aquí están las variables que vamos a escalar. ¿Por qué escalamos? O sea, es muy claro que tenemos tantas variables que necesitamos reducirlo a grupos adimensionales. Eso lo hacen mucho en termodinámica con las variables reducidas. Cuando nosotros metemos variables reducidas, es porque escalamos la presión con la presión crítica y reducida. Eso es adimensional. Entonces, es lo mismo que hacemos para introducir estos números adimensionales, que se los presento. El primero de aquí es el Weissenberg, que es viscoelástico, es un número viscoelástico. Este número de aquí es la complianza que tiene que ver con la parte plástica del material y la parte elástica de bulto. Es decir, estamos comparando dos mecanismos, el plástico y el elástico. Esta es la rapidez de formación que tiene que ver con las propiedades adelgazantes del fluido, engrosantes, adelgazantes. Este es el número de Cauchy, que es la parte del producto entre el Reynolds y la parte del Weissenberg. Entonces está la inercia, la viscosidad, y está la viscosidad y la elasticidad, y se forma el número de Cauchy. Pues eso
Esos números nos van a permitir valorar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, déjenme, a ver si puedo, esta parte que está aquí. Perdón, a ver, voy a quitar esto, borrar dibujos, perfecto. Vámonos tantito aquí. Sí, ok. Entonces las ecuaciones adimensionales quedan así. De hecho, el doctor Luis está trabajando sobre algunas ecuaciones de estas para una película de colágeno, ¿no? Entonces aquí están, la ecuación de continuidad, pues queda invariante, es decir, no hay ningún cambio. La ecuación de continuar en R y en Z, aquí están, pero fíjense, aquí aparece alfa. Alfa es la relación entre la altura, H, y el radio, o sea, es un parámetro de pequeñez porque esto es mucho menor a 1. Y esto es siempre importante. Aquí aparece el número de Cauchy, aquí está alfa, y si se dan cuenta, en algunos términos aparece alfa. Alfa. Entonces, el método de perturbación quiere decir, discrimina todo lo que sea pequeño y quédate con lo que no es pequeño. Básicamente es lo que estamos haciendo. Y este es el tensor, bueno, este es el segundo invariante que nos da las propiedades de flujo. Estas son las condiciones de frontera. Perdón porque está muy mal presentado, pero bueno, está la esencia ahí, pero me gustaría que hubiera quedado más bonito. Entonces, ya está. Estas son las ecuaciones que nosotros desarrollamos para la ecuación reológica, que tiene que ver con la estructura, el parámetro, y aquí están todas, las presento. Aquí está el término de estructura con el esfuerzo, aquí está el Weissenberg, aquí está el Weissenberg en esta parte, y esto nos da la parte elástica del material. Acuérdense que tenemos 6 componentes del tensor de esfuerzo. Aquí está la componente RZ, la componente RR, la componente teta, teta, ZZ, el parámetro de estructura y la ecuación de Arrhenius y la traza de este material. Entonces, estas ecuaciones que nosotros tenemos aquí, estas ecuaciones que son la de continuidad y la ecuación de Newton, junto con las ecuaciones del modelo, es la que nos permite dar esta perspectiva, ¿no? Entonces, esta gráfica la hizo el doctor Luis, que describe cómo está el mapeo de estos mecanismos. Es el plano newtoniano cuando está F de R igual a 1, la misma viscosidad. Engrosante cuando la viscosidad aumenta, adelgaza. La parte elástica. Esos son diagramas que se llaman mucho diagramas de Pimkin. Pimkin fue un investigador que relacionó mucho la parte viscosa y elástica y la parte newtoniano, ¿no? Pues aquí está. Método perturbativo. El método perturbativo, pues nada más perdón. El método perturbativo consiste en expandir la velocidad en R, la velocidad en Z, la presión y los esfuerzos en términos de series de potencias. Entonces, a orden cero, si nosotros sustituimos estas series, igualamos los componentes a cero, es decir, los términos donde todos los coeficientes son alfa, son coeficientes asociados a alfa cero, obtenemos estas ecuaciones que están aquí. Estas ecuaciones para la ecuación de continuidad, para la ecuación de movimiento, para la presión y para el modelo constitutivo. Esto es a lo que yo me dedico, esta es mi parte que yo he trabajado. Para primer orden tenemos la contribución de la elasticidad, que es esta. Esto se utiliza mucho en mecánica cuántica para la parte de los valores propios y las energías. Es un método KBKZ que le llaman, pero es cuántico, ¿no? Entonces, aquí está la parte de que estamos analizando y las condiciones de frontera. Entonces, maravilloso, ya tenemos orden cero, primer orden. Entonces, lo que tenemos que hacer es pues básicamente resolver y encontramos ya las predicciones. Entonces, esto sería esto. Los resultados. A orden cero, pues ahí está la fuerza en el eje de las Y. Tengo la fuerza orden cero en el eje de las X, el Weissenberg, es decir, el flujo, y tenemos diferentes condiciones para ver cómo se ve el fluido cuando tenemos una mayor fuerza. Cuando es adelgazante el fluido, abajo es Weissenberg, la fuerza que experimenta el plato superior es constante, pero a un cierto valor de flujo empieza a decrecer esa fuerza porque el fluido cambia. Más viscoso, más fuerza, menos viscoso, menos fuerza hasta que llega a la parte asintótica que es el fluido newtoniano. Partimos de un fluido no newtoniano a un newtoniano.
Esto es otras condiciones para la parte adelgazante, esto es para engrosante y esta es la parte del newtoniano, es constante. Entonces, estas son las condiciones que nosotros tenemos. La parte de la pseudotixotropía es cuando tenemos irreversibilidad, que son las curvas de histeresis que se presentan en el electrodinámica. Es decir, imagínense que ustedes van otra vez la fuerza y la parte del Weissenberg. Yo voy caminando por aquí y me quiero regresar por el mismo camino, pero esa estructura o ese camino donde yo me quiero regresar ya cambió y me tengo que regresar por este que está acá. Entonces, quiere decir que estas curvas hablan de la irreversibilidad de la estructura. Cuando yo deformo un fluido, ya no lo puedo recuperar, ya no puedo recuperar la misma viscosidad. Entonces, esta es la parte de la pseudotixotropía, porque estamos en estado estacionario. El pseudo significa falso, falso en el sentido de que no estamos en una cuestión estrictamente de tixotropía porque es un fenómeno que depende del tiempo. Este es para la parte de la reopexia, que es exactamente para un fluido engrosante. El anterior fue para un fluido adelgazante, perdón, adelgazante. Este es engrosante al corte, es decir, que lo empiezo a deformar y cambia su viscosidad, pero es el mismo patrón. Voy por aquí, voy por acá y me regreso por otra curva. Es decir, que hay pérdida de la estructura. Aquí se ve claramente, ¿no? Entonces, esto es para un fluido que tiene excedencia, es decir, que se comporta de una manera plástica. A bajas digamos, rapidez de formación, yo tengo un fluido con una estructura altísima, como la de la cápsula. Cuando yo voy aumentando la rapidez de formación, empieza a fluir hasta que llega a un estado newtoniano. Entonces, esta es la parte que nosotros estamos trabajando. Entonces, este punto sería el esfuerzo de excedencia, que es la cápsula, y esto sería el fluido newtoniano. Entonces, bueno, pues esa parte, eh, aquí está. Bueno, entonces, eh, esto es para concentraciones de micelas, o sea, de alta y desde 5% en volumen, hasta el 20% en peso, ¿no? Entonces, aquí el efecto de la concentración, pues obviamente que aumenta las interacciones y obviamente aumenta la fuerza que experimenta el fluido. La D es la más concentrada, obviamente hay mayor fuerza. La menos concentrada es la A, pues obviamente porque hay menos interacción entre las micelas o los tubitos que están. Y esto va a depender pues, específicamente de PR y JR, que son el adelgazamiento, engrosamiento y de la elasticidad de bulto y la plasticidad. Aquí tenemos curvas de velocidad del fluido cuando llega al plato y empieza a ver el laminado radial. Obviamente, como dice el doctor Fausto, en la pared pues es cero el fluido por adherencia. Cuando nos despegamos de la pared, tenemos un máximo en el centro y se van, y básicamente es la misma relación, pero va decreciendo la velocidad por efecto de las propiedades reológicas, viscosas y elásticas del material. Entonces aquí tenemos la parte de los esfuerzos de excedencia, es decir, adelgazamiento, engrosamiento, esfuerzos de excedencia, plasticidad van a afectar los perfiles parabólicos. Es importante que en un fluido inhomogéneo siempre va a haber una parábola como el comportamiento clásico, ¿no? Aquí está para las concentraciones, para la concentración de 5, 10, 15, 20, que es básicamente lo mismo, pero va a decrecer por las interacciones. Aumento la concentración, aumento la interacción. Aquí está la parte no homogénea porque estamos suponiendo que el plato, en la parte que está perforado, va a entrar todo el fluido, pero ¿qué pasa si el tamaño del diámetro del plato, de los orificios, no es el mismo? Entonces, obviamente que eso va a afectar la fuerza y algunos se van a tapar, pues es obvio, ¿no? En esa parte. Pasamos al primer orden, que es básicamente, pues ver esta parte, perdón, aquí está, que es cómo se afecta la parte elástica del material. La parte elástica con respecto al flujo, pues aumenta y llega a una asíntota y vuelve a aumentar. Eso es decir, los esfuerzos normales en ese tipo de sistemas se ponen de manifiesto y aumentan debido a que ahí aparecen
sigma RR, sigma teta teta, sigma ZZ. Es decir, la elasticidad del material está jugando un papel para comprimir ya sea el plato o el plato está ejerciendo una fuerza sobre la parte elástica del material. Entonces, esto es la parte de la tixotropía en ese material. Insisto, la tixotropía tiene que ver con la reversibilidad del material. Entonces, aquí lo podemos ver y está controlado por los mecanismos adelgazantes, engrosantes a través de FIR y JR, que es la complianza plástica y la complianza elástica de bulto. Entonces, aquí tenemos el esfuerzo de cedencia, que es que hay una meseta del esfuerzo, o sea, de la fuerza que tenemos, y después hay un comportamiento lineal. Es decir, esta zona es importante porque podemos calcular el esfuerzo de cedencia, ¿no? Aquí está otra vez la parte de la concentración. Entonces vemos que la concentración siempre va a meter interacciones y esas interacciones van a cambiar el efecto de la fuerza que experimenta el plato superior por el fluido. Las conclusiones, bueno, pues como les dije al principio, pues tenemos un sistema, aquí lo vamos a poner, tenemos un sistema geométrico que nos va a permitir calcular los flujos por compresión, películas de colágeno, nos va a permitir entender cómo sirven esto. Lo que tenemos aquí es un fluido que se estructura, es decir, que cambia su estructura por efecto del corte, ¿no? Tenemos aquí un modelo reológico y ese modelo reológico nosotros lo trabajamos desde hace mucho tiempo con el doctor Fausto. Él me dijo, tenemos que hacer un modelo que no dependamos ya del grupo de reología de materiales. Tenemos que crear un modelo que sea más general y que contenga casos particulares. Entonces, este modelo es de Zaragoza. O sea, aquí le ponemos FES Zaragoza, ¿no? FES esta. Entonces, este es un modelo FES Zaragoza y del grupo de la carrera de Ingeniería Química y del grupo de Bioingeniería de Fausto. Y este modelo nos permite describir estos fluidos y nos permite ver el mapeo de esta fuerza a través de simulaciones computacionales. Y aquí está, ¿no? Este trabajo lo hizo un equipo. El equipo es el doctor Ramírez Torres, la doctora Soriano, la doctora Sánchez Villavicencio, la doctora Linda Campos Fernández, el Gabriel Ascanio, el doctor Hernández Sabá y el líder de toda la investigación en la carrera de Ingeniería Química es el SNI2, el doctor Fausto, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, déjenme ver. Creo que aquí está. Ahí está. Permítame. A ver. Lo voy a borrar esto. Aquí está, bueno, el resumen. Aquí lo pueden ver. Prácticamente es lo que les acabo de escribir. ¿Y qué tenemos de trabajo futuro? Pues tenemos un artículo que me ha costado mucho trabajo, pero estamos en eso para mandarlo a Physical Fluids. Es un trabajo que tiene que ver con mi doctorado, con procesos estocásticos que va aplicado a liberado de fármacos. Tenemos un artículo que está en progreso para la parte de Reológica Acta, que es de una alumna de maestría, junto con el doctor Ascan, el doctor Fausto, un servidor, esta Jacibe, y tenemos un libro que estamos, el quinto libro del grupo, que ya lo tenemos trabajado. Entonces, pues bueno, ya quedó. Y bueno, pues por mi parte, yo quisiera agradecer a todos ustedes su amable, pues, presencia, y pues me pongo a sus órdenes para cualquier cuestión, duda, y por lo menos es algo que yo siempre he querido comentarles, de presentar lo que se está haciendo, hacia dónde vamos, y obviamente en la etapa que estoy, que acabo de cumplir 51 años, ya me faltan 9 para entrar gratis al metro, es apoyar a los compañeros, guiarlos y estar a sus órdenes para impulsar la investigación en ingeniería química desde mi trinchera, y ya saben que siempre voy a hacer todo por ustedes. Muchísimas gracias y a sus órdenes. No, al contrario, gracias a ti, doctor Edson, por tu Ujú, presentación y bueno, por mostrar todos los avances que ha tenido el grupo de bioingeniería, que además
Además de ser una unidad de investigación, pues estamos conformados en una academia. Le agradecemos al jefe de carrera, el ingeniero químico Aldo Fernando Varela Martínez, su presencia, pero además también su apoyo, porque gracias a él estamos ya a punto de registrar los seminarios con el nuevo título de seminario permanente de la unidad de investigación en bioingeniería. Pues muchas gracias por el apoyo de la carrera y pues vamos a pasar a la sesión de preguntas, de comentarios, dudas. Ya saben que lo pueden hacer mediante el chat o levantando la mano para el doctor Edson. Ujú. Entonces ahí no tengan miedo, no muerde, ¿no? Ahí está, Joaquín. Ahí Está está. Joaquín. Adelante, Joaquín. Hola, ¿Qué onda, Edson, Joaquín? ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, Edson. Hoy muy interesante toda tu plática. El modelo es bastante completo, ¿no? Tiene Ujú, muchos fenómenos involucrados. Yo a lo mejor no lo capté bien, pero digamos, el sistema permite que exista un flujo por la placa inferior, ¿no? ujú, sí, Y luego, cuando muestra los perfiles de velocidad, ahí me perdí un poquito porque sí, son eh, perfiles muy simétricos, ¿verdad? sí. Es que, ¿sabes qué? El orden cero, mira, sí, esa pregunta es muy interesante. Tú tienes aquí la placa. Entonces, cuando estamos analizando el orden cero, es como si le quitaras, aquí tienen los discos. Aquí tienen los discos, perdón porque sea tan burdo. Ajá, Cuando tú analizas la teoría a orden cero, tú lo ajá, que haces es quitar la curvatura y te quedas como si fuera el flujo entre placas paralelas a un gradiente de presión. Ese es el flujo, ese es el efecto del análisis perturbativo. Cuando tú, estos términos en las ecuaciones, los términos que te dan la curvatura son tan pequeños que los desprecias. Entonces, ¿qué tienes? Tienes un flujo entre placas paralelas, por eso aparece eso. O sea, localmente lo que desprecias es la curvatura y te quedas como si el flujo fuera entre placas paralelas mediante un gradiente de presión, ¿no? Un ajá. gradiente de presión en la dirección radial. Eso es una de las cosas. Por eso quedan de esa manera. Ah, El, ok. el problema completo lo puede hacer el doctor Luis o tú con la parte numérica en Comson. Ahí sí, échenselo. Digo. Pero como son términos tan pequeños, por eso la relación geométrica siempre acuérdate que dicen es un capilar, porque debes de tener dos relaciones entre la longitud axial y la radial, que sea pequeño para que se desarrolle el flujo. Siempre te dicen eso. Tienes el flujo, tienes dos longitudes características, una debe ser más pequeña que la otra, para despreciar. Ya te entendí. Ok, sí, Ujú, sí, sí, ok, sí, esa era mi única duda y pues muy interesante el modelo, ¿eh? Está muy ujú, sí, completo. pues es el que vamos a. Gracias, Muchas, Joaquín. Sí, muchas gracias, muchas Pronto. gracias, Edson, sí. Sí. gracias al doctor Joaquín, que también está próximo a unirse aquí a la carrera como profesor de asignatura. Pues bienvenido. Y aquí te comenta en el chat el doctor Enrique García Leal, muy interesante, gracias. Y tiene la mano levantada el doctor Luis Antonio Ramírez Torres. Adelante. Sí, gracias, doctor Fausto. ¿Me escuchan? Sí, 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 Luigi. Desde el Sí, infinito y gracias. más allá. Sí, pues muy interesante, ¿no? Siempre es un gusto escucharlo. Ujú, Son teorías muy interesantes que parten de la estructura intermolecular de un fluido, ¿verdad? ujú, Ah, tengo dos preguntas, doc. Ya se las he hecho, ¿verdad? Se las he hecho sí, anteriormente. sí. Pero en primera instancia, ¿por qué cuando se expresa la ecuación cinética de la estructura, en la parte de la izquierda, es decir, el término transitorio, no se considera la parte convectiva, es decir, la derivada material de la estructura con respecto del tiempo? ¿Cuál sería la premisa principal, Doc, para no considerar esa parte advectiva de la derivada material en el término transitorio de la estructura, Doc? ¿Sabes Gracias. qué? Yo creo que es lo mismo que te dije, porque no hago cosas numéricas, pero es por simplicidad, ¿eh? Pero la puedes meter. O sea, esa es una de las cuestiones que nosotros podemos meter, pero sería un término no lineal. Pero yo creo que se complica más el modelo, pero al final lo puedes meter o lo podemos meter. O sea, porque
esta es una base, pero hay que extender el modelo con solventes, con todas esas cuestiones de estructuras, con masa, pero sí lo podemos meter, nada más por simplicidad. Por eso lo hizo Manero. Manero, tenía la ecuación cinética de Fredrickson en el 70 en el artículo de suspensiones inelásticas, y Fredrickson sí lo tomó en cuenta la derivada material de la estructura, pero después él pues nunca me dijo nada, pues porque no me quería decir que era más difícil, ¿no? O sea, siempre me rebuscaba y me decía, no, pues es que considera la cinética. No, no la consideras porque es un término que en principio puede complicar los cálculos. Y segundo, no sabemos si sea pequeño y en la teoría de perturbaciones se pueda despreciar, pero lo que queríamos es tener un modelo a partir de algo. Ya lo tenemos y este modelo lo vamos a explotar en el grupo. Pero se puede hacer, Luigi, y eso lo puedes hacer tú. O sea, tú Sí, tienes de esas hecho, herramientas. Ustedes son jóvenes y se tienen que echar el mundo, ¿no? Acabar el mundo. sí, Adelante. sí, gracias, doctor. Sí, se ve muy interesante este término, obviamente va a agregar mucha no linealidad, Ujú, pero bueno, yo propongo iniciar con casos sencillos, ujú, donde es un flujo en dos placas, hasta ujú, reológico podría ser, ujú, y ujú. considerar este término de advección de la estructura y vamos a ver cuál es el efecto, ¿no? Sería algo No, sí, sí, o sea, para empezar. ahorita tenemos que ir construyendo problemas e investigación con casos muy simples, casos que nos vamos a ir metiendo. Y por ejemplo, todo esto que yo hago de perturbación, tú lo entiendes y lo puedes extender en COMSOL, lo entiende Joaquín, lo entiende Fox, entonces se pueden extender porque esa es otra cuestión que nosotros tenemos. Por supuesto que sí. Eso nada más es un casito. Sí, doctor, gracias. No Y a ti, adicional, a ti, mi Luigi. no, adicionalmente, doc, también por ahí en el modelo ESR hay un término, un factor, que es una función del trabajo irreversible para modificar la estructura. Recuerdo bien en ese artículo que se hizo una aproximación de la función exponencial con una función lineal, ¿verdad? Exacto. Con una serie de Taylor representar la función exponencial hasta el término lineal. Sí. Si nosotros consideramos la función exponencial completa sin hacer aproximaciones, Ujú. ¿valdría la pena, ¿no? ¿Tendría algún significado físico relevante? ¿Usted qué opina? Mira, por lo menos te voy a decir una cosa. Cuando consideras todos los términos, le tienes que meter el solvente porque tendrías el caso donde la viscosidad es cero y la viscosidad mínima es la del solvente. Entonces tienes que acoplarlo como el modelo de Voigt, la estructura, el modelo exponencial más el solvente. Pero a segundo orden tenemos las inestabilidades, es decir, que el modelo es simétrico tanto en la rapidez de formación como el esfuerzo, y te aparecen ecuaciones cúbicas que tienen raíces complejas y reales. Cuando tú tienes esa transición, tienes inestabilidades de flujo. Entonces, lo que queremos estudiar y lo que debes de ayudarme es en estudiar primero los casos normales y después las inestabilidades asociadas a las ecuaciones cúbicas, que eso es como que se mapea mucho en Van der Waals, que es la parte estas cosas que le llaman metafases o esas cosas, ¿no? ¿Sí? Sí, muchas gracias, Luis. Y bueno, metiendo mi cuchara, pues si vale la pena o no, no lo sabemos, pero ya no sería analítico definitivamente, ya sería numérico. Pues Sí, sería, eh, tendríamos que probar y ver qué tanto difieren los resultados, ¿no? Pero ya tenemos el caso analítico local y pues es lo que nos falta, ¿no? sí, muchas gracias. Una disculpa, se desconectó mi video. Sí, Ujú. sí alcancé a escuchar, doctor, que es toda una cuestión de estabilidad en el flujo, Ujú, ¿verdad? Cuando se sí. utiliza la función exponencial. Ok. Sí, es una cuestión también ahí interesante. Inclusive, bueno, no sé qué opine, y ya sería mi última pregunta, perdón. No, está bien. ¿Se podría, digamos, una función geométrica, como en el caso de BMP, que se obtiene una función para la viscosidad en función de la Se oye cortado, Luis, como que para se fue el internet. medicionar este modelo ESR? Ah, perdón. Preguntaba que si el modelo ESR Ujú, para mediciones geométricas podríamos ujú. considerar esa función exponencial para realizar ajustes a curvas reológicas. Ujú. Como lo que hizo
Pino y colaboradores con el modelo de Ferras en el 2023 que utiliza Ah, de acuerdo. una expansión de la teoría de esta gama para hacerlo. ¿Sí está bien? Sí se puede. Ok. Ok. Muy bien, doctor. Pues sería todo. Gracias. Mucha chamba, Luigi. Ahí está, Sí, después platicamos. Órale. Perfecto. saludos. Gracias. Gracias, Luis. Y tiene la mano levantada. Bueno, ahorita vamos al chat. Tiene la mano levantada el jefe Aldo. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy rápido, porque ahorita por ahí tenemos un examen profesional. Muy rápido la pregunta. Yo honestamente no soy experto en temas de esta índole en la reología. Sin embargo, me interesa muchísimo. Siempre he sido muy analítico, ¿no? De los fenómenos físicos y indudablemente digo, no existiría la reología sin el sustento de dos áreas muy fundamentales, que es la matemática y desde luego propiamente el fenómeno físico, ¿no? O sea, eso es interesantísimo estudiar y pues bueno, pues aquí mi sensei, el doctor Edson Emilio Herrera, pues es el experto, ¿no? Entonces yo quisiera preguntar, Edson, Ujú, comentabas tú de que se afecta la propiedades del fluido con la deformación, algo comentabas ujú. en tu Sí, presentación. sí, sí. Entonces yo, analizando eso, yo decía, eh, ¿propiamente es por la deformación o es porque el sistema está recibiendo una energía de carácter mecánico y por ende existe una diferencia de temperatura o se empieza a dar una diferencia de temperatura y quizás esa es la consecuencia real de la afectación del fluido o no? Esa es No, pregunta. mira, evidentemente si le metes un proceso no isotérmico vas a cambiar las propiedades reológicas del fluido, la viscosidad. Ok. Pero un fluido, vamos a suponer que estamos a temperatura ambiente o la temperatura del laboratorio y nosotros agarramos una pintura y la empezamos a mover, la estás deformando, es la rapidez de formación. Al principio, la pintura te presenta una cierta resistencia al cambio o al movimiento, y eso está asociado, despreciando la inercia, a la viscosidad. Entonces, tú como agente externo estás aplicando un trabajo mecánico, pero ese trabajo mecánico es una rapidez de deformación, hablando de líquidos, porque los sólidos también se deforman, pero los líquidos son fácilmente deformables. Por eso no hablas de la deformación, sino de la rapidez con la que le estás deformando el fluido. Pero está ligado uno con otro, porque necesitas una energía. Muchas gracias. Ahí está metido la mecánica, ¿no? Y Sí, la sí, sí. Ok. termodinámica. Sí, Ujú. digo, fue una pregunta y que ahorita se me vino así como que en el análisis, ¿no? Pero muchas gracias, doctor Edson. Y No, ¿de qué? felicidades. ¿De qué? Gracias, jefe. No, gracias. Gracias al jefe de carrera, Aldo Fernández. Ujú. Pues en el chat te comenta Roberto Rodríguez Zúñiga. Muchas felicidades, profesor. ¿Este modelo ya podría ser aplicado a cualquier fluido biológico o tiene alguna restricción? No, ya podemos aplicarlo a cualquier fluido biológico y va para tu maestría, Roberto. Apúrate, Ujú. hay que hacerle el trámite. Catalina Soriano Correa, la doctora Catalina, te dice Ujú, felicitaciones, excelente trabajo. ujú. Muchas gracias, doctora. Nuestra Pues, líder espiritual. aunque nos quedan 5 minutitos, yo les voy a pedir que cerremos en este momento porque tanto el doctor Edson como el jefe de carrera tienen ahorita un examen profesional, tienen que trasladarse hacia el edificio de los exámenes profesionales. Entonces, pues para darles ese tiempo, yo les voy a pedir que por esta sesión terminemos unos minutitos antes. Les agradezco su presencia y pues nos estaremos viendo el siguiente viernes y ya les estaremos avisando quién sería el ponente y con qué tema. Muchas gracias y que tengan buena Muchas tarde. gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas Gracias. Adiós, que Gracias por Hasta su estén tiempo. luego. bien. Bye, Bye bye. Hasta luego. Bye, Lupita. Bye. bye. Saludos. Saludos, maestra Dominga. Bye.